Hola, qué bueno encontrarte por acá. Hey, ¿cómo estás? Estoy muy bien. ¿Quieres que conversemos sobre la predicación del domingo pasado? Sí, claro. ¿Estás grabando? Sí, ya empecé. Es que hoy me he despertado con esa enseñanza en la cabeza. ¿Ah, sí? A ver, cuéntame todo. Mira que estuvo interesantísima, empezando con el nombre de la prédica. ¿Cómo se llamó? El Dios irracional. Wow. Pero escucha, el pastor se basó en 1 Corintios 1:25, donde dice que la locura de Dios es más sabia que los hombres. Y la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Que Dios es ilógico? Es como decir que Dios no razona como nosotros razonamos. Sí, eso es justo lo que el pastor explicó. Dijo que irracional significa algo que funciona fuera de nuestra lógica. Como los números irracionales en matemáticas, ¿sabes? El pi, que nunca termina, nunca se puede explicar completamente. ¡Ay, el pi! 3.14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32... Sí, ya entendiste. Y el pastor dio un ejemplo que me encantó. Dijo que cuando alguien se cae en arena movediza, la regla es no te muevas. Y eso va contra todo lo que tu cerebro te grita. Tu cerebro dice, ¡patalea! ¡Sal! Pero si pataleas, te hundes más. Eso es cierto. Vi un documental de eso. Eso es lo que el pastor llamó contrasentido. Y dijo que el reino de Dios funciona así, contrariamente a lo que el mundo nos enseña. Como cuando Pedro sacó la espada en el Getsemaní para defender a Jesús. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Aquí sobre mi cadáver que se llevan a mi Jesús. Y Jesús le dijo, no, Pedro, aquí las cosas funcionan diferente. Sí, y eso me hizo pensar en todas las veces que yo he querido sacar la espada en mi vida. Cuando las cosas no salen como planeo, cuando oro y no pasa nada, cuando hago todo bien y aún así el resultado no es el que esperaba. Yo me identifico con eso. Eso tocó mi corazón. Y luego dijo algo que me dejó, no sé, pensando en grande. Dijo que cuando más conocemos a Dios, más nos damos cuenta de que no lo conocemos. ¿Cómo es eso? Dijo que con las cosas de este mundo es al revés. Cuanto más viajas, menos lugares por conocer nos quedan. Pero con Dios es al contrario. Mientras más lo conoces, más grande te parece. Más te das cuenta de lo que te falta por conocer. ¡Qué hermoso! Como Pablo, que escribió 14 epístolas del Nuevo Testamento, y aún así decía, quiero conocer a Cristo. Filipenses 3:10. Si Pablo, que fue llevado al paraíso y vio cosas inefables, seguía queriendo conocer más. Exacto. Y luego vino la parte que más me impactó. El pastor habló de Nínive. ¿Sabes quién era el rey de Asiria en ese tiempo? No, cuéntame. Se llamaba Asurbanipal. Y el pastor describió a los asirios como la cultura más cruel de la historia. Desollaban vivos a sus enemigos. Usaban las pieles para decorar paredes. Cometían toda clase de perversión. Peor que Sodoma y Gomorra. Dios mío. Y entonces Dios envía a Jonás a predicarles. Y Jonás huye. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que Dios era misericordioso. Sabía que si predicaba, la gente se arrepentiría y Dios los perdonaría. Y Jonás no quería eso. ¡Qué fuerte! O sea, Jonás prefería que se murieran todos a que Dios los perdonara. Sí. Y cuando Dios perdonó a Nínive, Jonás se enfureció. Dijo, mejor me muero. Y el pastor dijo algo que me detuvo. Que Jonás tenía un nivel de bondad preconcebido de Dios. Pensaba que Dios era bueno, pero no tanto. Eso me hace pensar en mí misma. En las veces que he dicho, no, este no tiene perdón. O, esto ya es demasiado. Como si yo pudiera ponerle un techo a la misericordia de Dios. Mira lo que dice Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Insondables. Esa palabra, que no se pueden sondear, que no llegas al fondo. Y luego, para cerrar, el pastor llevó todo a la cena del Señor. Dijo que la evidencia más clara del amor irracional de Dios es que el autor de la vida decidió morir. El autor de la vida decidió morir. Sí, no vino como guerrero victorioso en caballo blanco. Vino montado en un burrito. En un burrito. Ese detalle me encanta. Y dijo algo más que me quedó grabado. Que a veces, para restaurar una familia, Dios primero la tiene que quebrar. Como el hijo pródigo. Se fue de una casa donde había un padre bueno. Y todos dirían, ¿por qué?
pero Dios estaba restaurando esa familia. Eso me da esperanza. Porque a veces veo mi familia rota y pienso que todo se acabó. Pero quizá Dios está trabajando ahí, en lo que parece destrucción. Eso dijo el pastor, que si estás esperando restauración y ves que todo se rompió, es señal de que Dios va a juntar cada pieza nuevamente. Y que a veces Dios te vacía los bolsillos para prosperarte, que a veces usa una enfermedad para darte vida. Así es. Sí, y el pastor cerró con una pregunta que me hizo reflexionar. ¿Cuánto tiempo llevas pidiéndole a Dios algo cuando quizá Él ya te dijo que lo iba a hacer, pero a su manera? Esa pregunta me confronta, porque yo llevo años pidiendo algo y no pasa como yo quiero, pero quizá está pasando como Él quiere. Eso es. Y el pastor dijo que no pretendía que saliéramos entendiendo a Dios, pero sí comprendiendo que sus planes son de bien y no de mal, que Él es bueno, piadoso, misericordioso, grande, poderoso, y que si hay algo que distingue a nuestro Dios, es que Dios es amor. Dios es amor. Sabes, me gusta que esto sea una conversación, que no sea un sermón, sino que podamos sentarnos a hablar de estas cosas. Es lo bonito de Yo Converso. Sí, eso es lo que somos. Dos personas tratando de entender lo insondable, una conversación a la vez. Y aunque no entendamos, le damos gracias. Porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos. Del Señor somos. Amén.